Radionovela, La llama en el espejo. Soy Mariana, y lo que voy a contarles no es solo una historia. Es algo que viví, algo que aún me persigue. Si alguna vez has tenido la sensación de que no estás solo, incluso cuando sabes que lo estás, entenderás lo que experimenté. Porque esta historia comenzó con un espejo. Todo empezó una tarde de otoño. Recuerdo perfectamente el viento soplando con fuerza, trayendo consigo una neblina espesa que cubría las calles. El cielo estaba nublado, y la ciudad parecía más oscura, más fría. Yo volvía a casa después de un largo día de trabajo cuando, en una pequeña tienda de antigüedades, vi algo que captó mi atención. No era la primera vez que pasaba por allí, pero algo era diferente esa vez. Había un espejo en el escaparate, grande, con un marco antiguo y detalles dorados. Aquel espejo no parecía tener la misma apariencia que los demás. Había algo en el que me llamó, como si estuviera, esperando. Mariana, narrando con tono pensativo. Me acerqué sin pensarlo. Era como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando. El espejo tenía algo que me atraía de una manera que no pude entender. Decidí entrar. El dueño de la tienda, un hombre de aspecto extraño, con gafas de lentes gruesos, me observaba desde detrás del mostrador. No dijo nada, pero su mirada era fija, como si ya supiera lo que quería. Voz del anciano, calmada, pero profunda. Ese espejo no es como los demás. Es especial. Tiene una historia oscura. Mariana, intrigada. ¿Oscura? Voz del anciano, con una ligera sonrisa sombría. Muchos han intentado comprarlo, pero pocos lo han logrado. No es solo un espejo. Es un portal, un reflejo de lo que no se ve. Si decides llevártelo, ten cuidado, porque lo que aparece en él no siempre es lo que parece. No entendí bien lo que decía, pero una parte de mí, una parte que ni yo misma entendía, deseaba tenerlo. Así que, sin pensarlo más, pagué por él y lo llevé a casa. Aquel espejo ocupó un lugar en mi sala, frente a la ventana, donde la luz del sol podía reflejarse en su superficie. En los primeros días, todo parecía normal. Pero una noche, algo cambió. Al principio, fue sutil. La luz del cuarto parecía distinta, como si el reflejo fuera más oscuro, más denso de lo habitual. Luego, al mirarlo con más atención, me di cuenta de que el reflejo no era exactamente igual al lugar donde estaba. Mariana, narrando con tono desconcertado. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era una distorsión, tal vez por la luz. Pero cada vez que me acercaba al espejo, veía algo más, algo que no debía estar allí. Era como si en el reflejo se asomaran formas distorsionadas, sombras que no tenían sentido, como si alguien estuviera parado en el otro lado, observándome. Pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Mariana, con tono tembloroso. No era solo el reflejo. Era algo más. La noche en la que todo cambió, estaba sentada frente al espejo, tratando de entender lo que veía. Las sombras se alargaban, y la temperatura en la habitación comenzó a bajar de manera inexplicable. Mi respiración se volvía visible en el aire. Entonces, escuché un susurro. Voz misteriosa, baja y etérea, casi imperceptible. Ayúdame. Me giré rápidamente, pero no había nadie en la habitación. Solo el espejo, que parecía más oscuro, como si el reflejo hubiera absorbido la luz. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, y pude verlo. Un rostro apareció en el reflejo, uno que no era mío. Era una figura borrosa, con ojos oscuros y vacíos, como si fuera una sombra que se desvanecía y aparecía al mismo tiempo. Mariana, en shock. ¿Quién eres? La figura no respondió, pero sus ojos, esos ojos me miraban fijamente, con una intensidad que me paralizó. Fue entonces cuando comprendí que el espejo no solo reflejaba lo que estaba frente a él. Había algo más, algo atrapado dentro de él. Voz misteriosa, más clara, con un tono urgente. Ayúdame, por favor. Sal de aquí. No lo toques. Él está despertando. Intenté dar un paso atrás, pero el espejo comenzó a temblar.
La superficie se distorsionó, como si el cristal se estuviera rompiendo, y el rostro en el reflejo se deformó. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo. La habitación comenzó a oscurecerse, y las sombras se alargaron, tomando forma. La figura del espejo comenzó a acercarse, y un frío intenso me rodeó. Mariana, con voz agitada. No, déjame salir. Intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Las sombras crecían, y el rostro del reflejo se alzó, ahora completamente visible, con una sonrisa torcida. De repente, las sombras comenzaron a salir del espejo, envolviéndome, acercándose a mí. Y lo peor de todo, lo más aterrador, fue que no podía ver lo que estaba más allá de ellas. Todo a mi alrededor se desvaneció, y solo quedaba el reflejo del rostro, cada vez más cerca de mí. Voz misteriosa, en un grito. Corre, Mariana, corre antes de que sea demasiado tarde. Las sombras me rodearon por completo, y el reflejo en el espejo comenzó a reír, una risa baja, macabra, que resonaba en mis oídos, llenándome de terror. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y sentí como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia el espejo. Entonces, algo en mi interior se rompió. La adrenalina me dio fuerzas para dar un salto hacia la mesa, donde tomé el primer objeto que encontré. Un pesado jarrón de cerámica. Lo lancé con todas mis fuerzas hacia el espejo. Hubo un estallido sordo, y el espejo se hizo añicos. Las sombras desaparecieron al instante, como si el espejo hubiera absorbido toda la oscuridad que había creado. Mariana, respirando con dificultad, con voz temblorosa. Lo destruí, lo destruí. Pero no me tranquilicé. Algo me decía que aún no había terminado. Miré los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo, y fue entonces cuando los vi. En cada pedazo de cristal roto, reflejaba algo diferente, algo que no debía estar allí. El mismo rostro, pero esta vez, no estaba atrapado en el cristal. Estaba en mi habitación. Al otro lado del cuarto. Voz misteriosa, ahora, desde el fondo de la habitación, con un tono victorioso. Ahora es demasiado tarde. Y en ese momento, entendí. El espejo no se había roto. Solo había liberado lo que estaba atrapado en él. Fin.